Me dedico a mapear amenazas para ganarme la vida, detectando el peligro antes de que ataque. Sin embargo, no vi la amenaza más letal en mi propio hogar. Cuando mi esposa me entregó los papeles del divorcio con esa sonrisa de suficiencia, pensó que había ganado. No sabía que yo ya había descubierto su plan de escape a París con mi dinero y su amante. Su traición perfectamente orquestada estaba a punto de salirle el tiro por la culata de forma espectacular. Mi nombre es Warren Flannery. Tengo 45 años y he pasado los últimos 20 protegiendo a individuos de alto perfil de amenazas que nunca ven venir. Irónico, ¿verdad? Puedo detectar un posible intento de asesinato a una milla de distancia, pero no pude ver la traición que se estaba gestando en mi propio hogar. El clima de otoño en Boston apenas comenzaba a instalarse cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Las hojas estaban cambiando y aparentemente, mi esposa también. Melanie había construido su reputación como una de las mejores organizadoras de eventos de lujo de la ciudad. Galas, funciones benéficas, recaudaciones de fondos políticas. Lo orquestaba todo con precisión militar. Estaba orgulloso de su éxito, incluso cuando significaba noches tardías y fines de semana ocupados. Eso es el matrimonio, ¿verdad? Apoyarse mutuamente en los sueños. La primera señal de alerta apareció durante la recaudación de fondos para la reelección del senador Harrison. Yo me encargaba de su equipo de seguridad mientras Melanie gestionaba el evento. Sencillo, rutinario. Habíamos hecho este baile docenas de veces. Pero esa noche, noté algo diferente en cómo interactuaba con Philip Blackwood, el nuevo director financiero del senador. Demasiadas risas, demasiados roces que se prolongaban un segundo más de la cuenta. La cortesía profesional no incluye quitar una pelusa imaginaria de la solapa de alguien o susurrarle al oído. Gran evento esta noche, le dije de camino a casa. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas mientras cruzábamos el río Charles. Parece que tú y Blackwood se llevaron bien. Los dedos de Melanie se apretaron alrededor de su teléfono. ¿Quién? Ah, Philip. Solo networking. Él se encarga de los grandes donantes. Debe ser un networking de primera. No te he visto reírte tanto con mis chistes en años. Ella puso los ojos en blanco. No empieces, Warren. Es parte de ser sociable. Es literalmente mi trabajo. Lo dejé pasar. 15 años de matrimonio me habían enseñado qué batallas elegir. Además, confiaba en ella. Ese fue mi primer error. Durante las siguientes semanas, la agenda de Melanie de repente se llenó de reuniones con clientes y búsquedas de lugares. Siempre de último minuto. Siempre llegando tarde. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano. La pantalla siempre apartada de mi vista. Aparecieron contraseñas en dispositivos que nunca antes habían estado bloqueados. No me enorgullece admitir que ignoré estas señales. Me repetía a mí mismo que solo estaba ocupada. Solo estresada por los próximos eventos. Cuando has construido una vida con alguien, lo último que quieres creer es que la están desmantelando a tus espaldas. Luego vino esa maldita fiesta de Navidad en la mansión del gobernador. Ahí es cuando todo cambió. Cuando la sospecha se cristalizó en certeza. Pero me estoy adelantando a los hechos. Algunas tormentas se forman lentamente, acumulando fuerza antes de golpear. Esta se había estado gestando más tiempo de lo que imaginaba y yo estaba parado justo en su camino. La fiesta de Navidad del gobernador siempre era un evento de alta seguridad. Funcionarios estatales, élites empresariales y suficiente poder político para dirigir un país pequeño. Todos mezclándose entre champán y canapés navideños. Yo me había encargado de la seguridad del evento durante 3 años consecutivos, lo que significaba que conocía cada rincón de la mansión, incluido el pequeño estudio en el segundo piso que se suponía que estaba prohibido para los invitados. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché voces provenientes de detrás de la pesada puerta de roble del estudio. Susurros acalorados, la risa de una mujer. Mis instintos se activaron. Invitados no autorizados en áreas restringidas era exactamente para lo que me pagaban. Abrí la puerta sin llamar. Privilegio de seguridad. Melanie estaba sentada en el borde del escritorio del gobernador. Philip Blackwood de pie entre sus rodillas, su mano descansando en el muslo de ella, mucho más arriba de lo apropiado.
Se separaron de un salto como adolescentes sorprendidos por sus padres, pero no antes de que viera el pintalabios de mi esposa manchando su cuello. Warren. La voz de Melanie en un tono que nunca antes había escuchado. Solo le estaba mostrando a Philip los libros de primera edición para una posible recaudación de fondos literaria. Claro. Mi voz sonaba distante. Como si perteneciera a otra persona. Recaudación de fondos literaria en un área restringida con las luces tenues. Philip se enderezó la corbata, todo confianza tranquila a pesar de la evidencia condenatoria en su camisa. Lo siento, Flannery. No me di cuenta de que esta habitación estaba fuera de los límites. Está señalizado, Blackwood. Mantuve mi tono profesional incluso cuando algo primario me instaba a reorganizar sus dientes perfectos. Como jefe de seguridad, tendré que informar de esta infracción. Warren, no seas ridículo, siseó Melanie, bajándose del escritorio. Estás exagerando. La fría premeditación en sus ojos me golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Esto no era vergüenza o culpa. Era molestia por haber sido interrumpida. Necesito terminar mis rondas, dije, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. Discutiremos esto en casa. Pero nunca lo hicimos. Melanie inventó una emergencia con el catering, yéndose temprano con Philip para solucionarlo. Me quedé hasta que mi turno terminó a las 2 de la madrugada, luego conduje a una casa vacía. Esperé despierto, bebiendo un bourbon, repasando la escena en mi cabeza una y otra vez. Para cuando ella entró tranquilamente a las 4 de la madrugada, yo ya había superado el shock y había pasado a algo más frío, más enfocado. No empieces, dijo de inmediato, dejando su bolso en la encimera. No era lo que parecía. ¿Ilumíname entonces? Tomé otro sorbo, observándola por encima del borde de mi vaso. ¿Qué es exactamente lo que parecía cuando mi esposa tenía las manos de otro hombre debajo de su vestido? Estás siendo dramático. Se quitó los tacones. Philip y yo estábamos discutiendo estrategias de donantes. Sí, coqueteamos. Es networking. No pasó nada. Melanie, dejé mi vaso. He pasado mi carrera leyendo a la gente, detectando mentiras, evaluando amenazas. No insultes mi inteligencia. Su expresión se endureció. Bien, cree lo que quieras. Me voy a la cama. Se fue, dejándome solo con mi bourbon y la comprensión de que mi matrimonio estaba en mucho más peligro de lo que me había permitido reconocer. Las señales de advertencia se habían convertido en una alerta en toda regla. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? En mi línea de trabajo, la sospecha no es suficiente. Necesitas pruebas. Después de esa noche en la mansión del gobernador, supe a lo que me enfrentaba, pero confrontar a Melanie solo había resultado en negaciones. Durante un mes, consideré mis opciones mientras mantenía las apariencias. Algunos podrían llamarlo cobardía. Yo lo llamo paciencia estratégica. Febrero trajo una tormenta de nieve que paralizó la mayor parte de Boston. Melanie se quedó varada en una reunión con un cliente, incapaz de llegar a casa, o eso afirmó. Aproveché la oportunidad para hacer lo que debería haber hecho semanas atrás. Empecé con su portátil. 15 años de matrimonio me habían dado ciertas ventajas, como conocer sus patrones de contraseñas. Siempre usaba variaciones del nombre del perro de su infancia combinado con fechas significativas. Tercer intento, bingo. Su correo electrónico estaba organizado con su típica precisión. Carpetas de trabajo, correspondencia personal, todo prolijamente etiquetado. Nada inmediatamente incriminatorio hasta que encontré una carpeta llamada Eventos PM, oculta dentro de otra carpeta de registros fiscales. PM, Philip Markham. Los correos electrónicos me provocaron náuseas. Mensajes explícitos, citas planeadas disfrazadas de reuniones de negocios, confirmaciones de hotel. El más antiguo databa de hacía 8 meses. Fotografié todo, luego pasé a su iPad. La aplicación de mensajería reveló toda una segunda conversación oculta en la sección de archivos. Más de lo mismo, incluyendo planes para un próximo fin de semana en Nueva York, una conferencia de negocios que aparentemente involucraba solo una habitación de hotel. El golpe de gracia vino de su agenda.
Melanie era de la vieja escuela en cuanto a la planificación, manteniendo un calendario encuadernado en cuero a pesar de tener todo digitalizado. Escondida detrás del cajón de su escritorio estaba la versión de este año, con ciertas fechas marcadas solo con una discreta P y un corazón. Esas fechas coincidían perfectamente con sus noches tardías y emergencias de clientes. No sentí la rabia que esperaba, solo una certeza fría y clarificadora. Coloqué todo exactamente como lo encontré, luego me retiré a mi oficina en casa para planificar mi siguiente movimiento. Sun Tzu dijo, toda batalla se gana antes de que se luche. Esta era una batalla que tenía la intención de ganar. Para cuando Melanie regresó al día siguiente, con un aspecto sospechosamente renovado para alguien que supuestamente había dormido en su oficina durante una ventisca, yo ya había trazado cada paso de lo que venía a continuación. ¿Noche dura?, pregunté casualmente durante el café. Horrible, bostezó teatralmente. El sofá de la oficina es una tortura. También nos quedamos sin electricidad durante unas horas. Asentí con simpatía, anotando la mentira en mi archivo mental. Esa conferencia de Nueva York es el próximo fin de semana, ¿verdad? La que mencionaste. Sus ojos parpadearon con pánico momentáneo antes de recomponerse. Sí. Clientes importantes que vuelan desde Europa. Probablemente 3 días, quizás 4. ¿Necesitas que te lleve al aeropuerto? No, un servicio de coche es más fácil con todos mis materiales. Sonreí. Lo que funcione mejor para ti. Esa tarde, llamé a Courtney, la hermana menor de Melanie. Siempre nos habíamos llevado bien, y sospechaba que ella podría saber más de lo que dejaba entrever. Tío Warren, respondió mi sobrina Zoe. ¿Vas a venir a mi recital este fin de semana? Mamá dice que tía Melanie no puede venir porque se va a Nueva York. Al fondo, escuché la voz de pánico de Courtney. Zoe, ¿con quién estás hablando? Ya tenía mi confirmación. Ahora solo necesitaba finalizar mi plan. Siempre había respetado las amistades de Melanie, sin interferir ni curiosear. Eso cambió la noche antes de su conferencia en Nueva York cuando recibí una llamada de su asistente, Jessica. Era casi medianoche cuando sonó mi teléfono. Jessica nunca me había llamado directamente antes y ciertamente nunca tan tarde. Warren, siento molestarte, comenzó, con la voz tensa. No llamaría si no fuera importante. ¿Qué pasa, Jessica? Me senté en la cama, inmediatamente alerta. Es sobre Melanie y yo solo. Respiró hondo. Necesitas saber algo. Philip Blackwood no solo la lleva a Nueva York. Planean abandonar el país después. A París. Vi los billetes en su escritorio. Solo ida. La revelación me golpeó como un mazazo. ¿Qué tan segura estás de esto? 100%. Los oí discutir sobre vender el negocio. Warren, creo que planean mudarse permanentemente. ¿Por qué me dices esto? Necesitaba evaluar sus motivos. Porque está mal, dijo Jessica con firmeza. Mi padre engañó a mi madre. Vi cómo la destruyó. No puedo ser parte de esto. Después de colgar, me senté en la oscuridad procesando esta nueva información. Melanie no solo estaba teniendo una aventura. Estaba planeando abandonar toda nuestra vida juntos, posiblemente malversando fondos de su negocio en el proceso. Miré la hora, 12:30 de la noche. Melanie estaba en una cena de clientes y no llegaría a casa en horas. Tiempo de sobra para acelerar mis planes. Primero, llamé a la línea de emergencia de mi abogado, explicando brevemente la situación. Luego contacté a mi banco, iniciando la separación de nuestras cuentas conjuntas que había preacordado semanas atrás. A las 2 de la madrugada, había asegurado nuestros documentos importantes, cambiado las contraseñas de nuestras cuentas compartidas y trasladado mis pertenencias personales a un lugar seguro. El desapego emocional me sorprendió. En lugar de desamor, sentí la misma claridad enfocada que se apoderaba de mí durante las operaciones de seguridad de alto riesgo. Identificar la amenaza, neutralizarla, proteger los activos. Cuando Melanie finalmente llegó a casa a las 3 de la madrugada, apestando a una colonia cara que no era la mía, fingí estar dormido. La dejé disfrutar de su última noche de engaño. El mañana traería un ajuste de cuentas para el que no estaba preparada.
Había pasado mi carrera protegiendo a otros de amenazas externas. Ahora era el momento de protegerme de la única persona contra la que nunca imaginé que necesitaría defenderme. La mañana llegó con el típico frío de febrero de Boston. Llevaba horas despierto, revisando mi estrategia, asegurándome de no dejar nada al azar. Melanie salió de nuestro dormitorio a las 8 de la mañana, ya vestida con un traje caro, arrastrando la maleta de diseño que había comprado el mes pasado. «Te levantaste temprano», lo comentó, con sorpresa evidente en su voz. «Pensé que dormirías hasta tarde ya que es sábado». «Quería despedirte», respondí, deslizándole una taza de café. «Gran conferencia y todo eso». Tomó el café con cautela, sus ojos entrecerrándose ante mi tono agradable. ¿Cierto? Debería volver el martes, quizás el miércoles. El clima de París es hermoso en esta época del año, he oído. Mantuve mi voz conversacional, viendo cómo el color desaparecía de su rostro. Su taza se congeló a medio camino de sus labios. ¿De qué estás hablando? De vuestros billetes de solo ida a París con Philippe. Después de vuestra farsa en Nueva York, por supuesto. Su expresión atónita confirmó todo lo que Jessica me había dicho. Se recuperó rápidamente, cambiando de táctica de la negación al ataque. Has estado espiándome, revisando mis cosas. Golpeó la taza en la encimera, el café salpicando por todas partes. Eso es bajo, Warren, incluso para ti. ¿Más bajo que 8 meses de infidelidad? ¿Más bajo que planear vaciar nuestras cuentas antes de abandonar tu matrimonio? Permanecí perfectamente tranquilo, lo que claramente la desconcertó. No lo entiendes. Philippe y yo. Ahórratelo, Melanie. Lo entiendo perfectamente. He visto los correos, los recibos de hotel, los planes para vender tu negocio. Lo único que no entiendo es con qué facilidad tiraste 15 años a la basura. Su rostro se endureció hasta volverse irreconocible. La máscara había caído. ¿Bien? Sí, Philippe y yo estamos juntos. Él me aprecia, valora mi ambición. Estamos construyendo algo real, algo emocionante. Sobre una base de mentiras y robos, añadí. ¿Con clase? Alcanzó su bolso, sacando un sobre. Iba a enviar esto por correo antes de irme, pero ya que estamos siendo honestos. Arrojó el sobre la encimera. Papeles del divorcio. Ya presentados. No voy a volver, Warren. La suficiencia en su expresión mientras empujaba los papeles hacia mí, la certeza absoluta de que me había tomado por sorpresa, casi me hizo reír. Recogí el sobre, lo examiné brevemente y luego sonreí. Veamos cómo reacciona tu amante cuando descubra que no queda nada que robar. Su confianza vaciló. ¿Qué quieres decir? Nuestras cuentas fueron separadas ayer. Tu acceso a mi pensión, inversiones y ahorros ha sido cancelado. La casa está solo a mi nombre. Revisa los papeles de la refinanciación que firmaste el año pasado sin leer. El pánico parpadeó en su rostro. No puedes hacer eso. Ya lo he hecho. Ah, y la esposa de Philippe recibió un paquete interesante esta mañana. Copias de toda vuestra correspondencia. Sus cuentas personales y de negocios ya deberían estar congeladas. Melanie retrocedió, agarrándose a la encimera para sostenerse. Estás de farol. Saqué mi teléfono, mostrándole los correos de confirmación de mi abogado. He estado protegiendo objetivos de alto valor durante 20 años. ¿De verdad pensaste que no me protegería a mí mismo? La compostura de Melanie se hizo añicos por completo. Has arruinado todo. Agarró su teléfono, marcando frenéticamente a Philippe. Sin respuesta. Permanecí sentado, observando cómo el pánico aumentaba con cada intento fallido de contactar a su amante. ¿Qué hiciste?, exigió, su voz subiendo histéricamente. Nada ilegal. Solo me aseguré de que las partes relevantes tuvieran todos los hechos. Bebí un sorbo de mi café. La esposa de tu novio, sus socios comerciales, el departamento de fraude del IRS. Todos merecen saber con quién están tratando. Su teléfono vibró con un mensaje de texto entrante. El color desapareció de su rostro mientras lo leía. Las cuentas de Philippe están congeladas.
Su esposa cambió las cerraduras. Su voz era hueca. Dice que es mi culpa, que debí haber sido descuidada. Philip me parece del tipo que necesita a alguien a quien culpar, observé. No es exactamente material de esposo, después de todo. Los ojos de Melanie brillaron con ira. No tenías derecho. Esta era mi oportunidad de ser feliz de verdad. Tu felicidad construida sobre mi destrucción no es una felicidad que esté obligado a facilitar. Su teléfono volvió a vibrar. Mientras leía el mensaje, su expresión cambió de ira a incredulidad. Se está echando para atrás. Dice que ahora es demasiado complicado, demasiado lioso. Levantó la vista, en estado de shock. Se queda con su esposa, tratando de salvar lo que puede. No me sorprendió. Los hombres como Philip no tienen agallas para las consecuencias reales. Prosperan en las sombras, alimentándose del engaño y los momentos robados. ¿Qué se supone que haga ahora?, preguntó, derrumbándose en una silla. Eso ya no es mi problema. Me levanté, recogiendo los papeles del divorcio. Haré que mi abogado contacte al tuyo. Te sugiero que busques un hotel hasta que finalicen los procedimientos. No puedo pagar un hotel, susurró. Todo está inmovilizado en el negocio, y acabamos de firmar el contrato de arrendamiento del nuevo espacio de oficina. Por un momento, casi sentí pena por ella. Casi. Deberías haber pensado en eso antes de planear tu gran escape. La habitación de invitados es tuya por una semana. Después de eso, estás por tu cuenta. Mientras me giraba para irme, me llamó, con la voz quebrada. Una vez te quise, ¿sabes? Me detuve en el umbral. La diferencia entre nosotros, Melanie, es que yo te quise hasta ayer. Tú dejaste de quererme hace 8 meses y seguiste fingiendo. Eso te convierte a ti en la mejor actriz, pero a mí en la mejor persona. Alejarme de 15 años de matrimonio debería haberse sentido monumental, devastador. En cambio, se sintió como soltar un peso pesado que había cargado durante demasiado tiempo. La mujer en mi cocina llorando por otro hombre no era la Melanie con la que me había casado. Quizás nunca lo había sido. Una semana después de confrontar a Melanie, volví del trabajo y encontré la habitación de invitados vacía. Sus pertenencias se habían ido sin una nota o una dirección de reenvío. Por mí, perfecto. Las rupturas limpias sanan más rápido. Estaba bebiendo un bourbon en la terraza trasera, viendo el atardecer pintar el horizonte de Boston, cuando sonó mi teléfono móvil. El nombre de Courtney apareció en la pantalla. La hermana de Melanie y yo siempre nos habíamos llevado bien, pero no habíamos hablado desde que todo se vino abajo. Warren, dijo cuando contesté, ¿tienes un minuto? Para mi cuñada favorita, siempre. Probablemente tu única cuñada ahora, respondió con una sorprendente ligereza. Escucha, quería que escucharas esto de mí. Melanie apareció en mi casa hace 3 días pidiendo quedarse, solo hasta que las cosas se calmen. Le dije que no. La franqueza de su declaración me tomó por sorpresa. Rechazaste a tu hermana. Mi hermana dejó de merecer lealtad cuando planeó vaciar tus cuentas y huir con esa serpiente de Philip. La voz de Courtney se endureció. Mamá y papá están de acuerdo. Se niegan a atender sus llamadas. No esperaba este nivel de apoyo de la familia de Melanie. Esa no debe haber sido una posición fácil de tomar. Más fácil de lo que piensas. ¿Recuerdas el día de Acción de Gracias hace 4 años cuando pillé a mi exmarido con su asistente? Suspiró. Melanie me dijo que debía solucionarlo porque el matrimonio requiere compromiso. Aparentemente, su consejo solo se aplica a los demás. ¿Dónde está ahora? A pesar de todo, me encontré preguntándomelo. En un hotel, supongo, o quizás con una amiga del trabajo. El punto es que no vamos a consentirla. Los actos tienen consecuencias. Después de colgar, me sentí extrañamente conmovido por la solidaridad de Courtney. En mi trabajo de seguridad, había visto a innumerables personas poderosas rodeadas de facilitadores que excusan sus peores comportamientos. Melanie claramente había esperado la misma protección de su familia. A la mañana siguiente, mi abogado llamó con una actualización. El abogado de Melanie solicitó una audiencia de emergencia para impugnar las separaciones financieras. El juez la denegó.
Todo permanece congelado hasta que se finalice el divorcio. ¿Y sus reclamaciones sobre la casa? Desestimadas. La refinanciación fue completamente legal. Ella firmó a sabiendas, incluso si no leyó la letra pequeña. A menos que pueda probar coerción, lo cual no puede, la propiedad permanece únicamente a tu nombre. Un peso se me quitó de encima. Las salvaguardas legales que silenciosamente había puesto en marcha años atrás, salvaguardas que Melanie había ridiculizado como paranoicas, se mantenían firmes. Más tarde esa tarde, mientras revisaba los protocolos de seguridad para una próxima visita diplomática, mi recepcionista me llamó. Señor Flannery, hay una Jessica Taylor aquí para verle. Dice que es importante. Reconocí el nombre de inmediato. La asistente de Melanie, la que me había advertido sobre el plan de París. Se sentó frente a mí, visiblemente nerviosa. Me despidieron ayer. Melanie me acusó de traicionarla. Mencionó detalles. Jessica negó con la cabeza. No hizo falta. Sabía que yo era la única que vio los billetes a París. Enderezó los hombros. No me arrepiento de habértelo dicho. Lo que estaban planeando estaba mal. Aprecio lo que hiciste, dije sinceramente. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito un trabajo. Tengo referencias, experiencia en el manejo de logística compleja, habilidades de gestión de clientes. Levanté una mano, deteniéndola. De hecho, mi equipo necesita un coordinador administrativo. Alguien orientado al detalle que pueda manejar información sensible con discreción. Sus ojos se abrieron de par en par. Habla en serio. Muy en serio. Demostraste integridad cuando hubiera sido más fácil mirar para otro lado. Ese es exactamente el tipo de persona que quiero trabajando para mí. Mientras se iba con los papeles de empleo en la mano, reflexioné sobre cómo las crisis revelan el verdadero carácter de las personas. Melanie había mostrado el suyo, pero también lo habían hecho Courtney, Jessica y otros que habían elegido la integridad por encima de la conveniencia. 6 semanas después de la partida de Melanie, la vida había establecido un nuevo ritmo. El trabajo me mantenía ocupado con una serie de eventos diplomáticos de alto perfil. La casa estaba más silenciosa, pero en paz. Me había lanzado a renovar la cocina, un proyecto que Melanie había pospuesto durante años a pesar de nuestros amplios ahorros. Estaba seleccionando los tiradores de los armarios cuando sonó mi teléfono. Coulton, mi primo que trabajaba como detective en la unidad de delitos financieros. ¿Estás sentado, Warren?, preguntó sin preámbulos. Debería estarlo. Probablemente. ¿Recuerdas esos rumores sobre Philip Blackwood malversando fondos de campaña? Resulta que no eran rumores. Me senté. ¿Sigue? Sus cuentas fueron auditadas después de que tu paquete de pruebas desencadenara investigaciones. Encontraron un patrón que se remonta a años atrás, desvío de fondos de campañas políticas, fraude a donantes, evasión de impuestos, de todo. ¿Y Melanie? No está claro si conocía el alcance. Pero definitivamente se benefició. Esos viajes de fin de semana, restaurantes de lujo, ropa de diseñador. Todo pagado con fondos malversados. Procesé esto en silencio. El negocio de Melanie siempre había sido exitoso, pero su estilo de vida se había acelerado dramáticamente este último año. ¿Hay más?, continuó Coulton. Philip intentó huir del país ayer. La policía del aeropuerto lo detuvo en Logan. Durante el interrogatorio, afirmó que Melanie lo había planeado todo, que él fue manipulado. La clásica rata que abandona el barco. Suena como Philip, murmuré. Aquí es donde se pone interesante. Ejecutaron una orden de registro en el nuevo apartamento de Melanie esta mañana. Encontraron documentos que indicaban que planeaba acceder a cuentas en el extranjero que Philip había establecido. Fue arrestada hace 2 horas. La noticia me dejó momentáneamente sin palabras. Había esperado consecuencias para Melanie, pero no cargos criminales. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente. Está siendo procesada por cargos de conspiración, posiblemente más dependiendo de lo que descubra la investigación. Pensé que deberías escucharlo de mí antes de que salga en las noticias. Después de colgar, caminé por la casa, asimilando las implicaciones.
La mujer con la que había construido una vida ahora se enfrentaba a una posible pena de prisión. Debería haberme sentido reivindicado, quizás incluso satisfecho. En cambio, sentí una mezcla complicada de emociones que no podía nombrar del todo. Sonó el timbre de mi puerta, interrumpiendo mis pensamientos. En mi porche había una mujer que nunca había visto antes, vestida profesionalmente con una expresión seria. ¿Señor Flannery? Soy Elle Chambers, de la Unidad de Corrupción Pública del FBI. Lamento la visita inesperada, pero necesitamos hacerle algunas preguntas sobre Melanie Flannery y Philip Blackwood. La invité a pasar, ofreciéndole un café que aceptó. Mientras nos sentábamos en mi sala de estar, la agente Chambers explicó la creciente investigación sobre fraude político que involucraba múltiples campañas en las que Philip había trabajado. No creemos que usted estuviera involucrado, aclaró, pero podría tener información que podría ayudar en nuestro caso. Le diré todo lo que pueda, acepté, aunque Melanie y yo no hemos estado exactamente en comunicación recientemente. La agente Chambers asintió con simpatía. Eso he oído. Para que conste, sus pruebas fueron fundamentales para destapar un caso de fraude que hemos estado construyendo durante meses. Durante las siguientes 2 horas, respondí a sus preguntas, proporcioné documentación adicional y reconstruí una cronología de las actividades sospechosas de Melanie. A lo largo de nuestra conversación, me encontré impresionado por la minuciosidad y el profesionalismo de la agente Chambers. Cuando se iba, me entregó su tarjeta. Si piensa en algo más, por favor llame. Y dudó. Lamento lo de su matrimonio. Nadie merece ese tipo de traición. 6 meses después del arresto de Melanie, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. El divorcio se finalizó, las renovaciones de la casa se completaron y mi firma de seguridad había conseguido varios prestigiosos contratos internacionales. Había avanzado un paso deliberado a la vez. Estaba revisando los protocolos para una próxima cumbre diplomática cuando Elle Chambers llamó. En los meses transcurridos desde nuestra primera reunión, habíamos desarrollado una relación profesional, reuniéndonos ocasionalmente para tomar un café y discutir los avances del caso. Warren, tengo noticias, dijo. Melanie aceptó un acuerdo de culpabilidad esta mañana. 18 meses en una prisión de mínima seguridad, además de cooperación en la investigación más amplia contra Philip. Asimilé esto en silencio, sorprendido por mi falta de emoción. Eso es considerablemente menos de lo que enfrenta Philip, supongo. Mucho menos. Él se enfrenta a 15 o 20 años. Resulta que estaba llevando a cabo esquemas con múltiples campañas políticas, usando a varias mujeres como tapadera. Melanie era solo la última. La revelación no debería haberme sorprendido, pero de alguna manera lo hizo. Ella no era especial para él en absoluto, ¿verdad? No según las pruebas. Ella era útil, socialmente conectada, profesionalmente respetada, casada con alguien con autorización de seguridad. La tapadera perfecta. Después de colgar, caminé por mi patio trasero, procesando este capítulo final de la traición de Melanie. Había tirado nuestro matrimonio por alguien que la había estado utilizando todo el tiempo. Había una cierta simetría amarga en ello. Mi teléfono vibró con un mensaje de Courtney. He oído lo del acuerdo de Melanie. ¿Estás bien? Mejor de lo esperado, respondí con sinceridad. Ceno con las chicas esta noche, pero libre mañana si quieres compañía. Nuestra amistad había sido un rayo de esperanza inesperado en todo este lío. Lo que comenzó como una obligación familiar se había convertido en una conexión genuina. Habíamos cenado varias veces, a veces con sus hijas, a veces solo los dos discutiendo sobre la vida, la recuperación, el seguir adelante. Más tarde esa noche, ella volvió a llamar. Siento molestarte fuera de horas, pero quería preguntar algo extraoficialmente. Hizo una pausa. Esa conferencia de seguridad en Washington el próximo mes. ¿Sigues presentando? Planeo hacerlo. Estaré allí representando al buró. Pensé que quizás podríamos cenar después. No relacionado con el trabajo. La invitación me tomó por sorpresa, aunque no desagradablemente. Me gustaría, me encontré diciendo. Al colgar, me di cuenta de que estaba sonriendo. La vida tenía una forma de revelar caminos inesperados justo cuando pensabas que todos los caminos estaban cerrados.
Un año después del día en que Melanie me entregó esos papeles de divorcio, estaba en el balcón de mi habitación de hotel en Washington, D.C., viendo las luces de la ciudad parpadear al anochecer. Mi presentación en la Conferencia Internacional de Seguridad había ido bien, mejor de lo esperado, atrayendo el interés de varias agencias extranjeras. Mi teléfono vibró con un mensaje de ella. ¿Seguimos en pie para cenar? Reserva a las 8. No me lo perdería, respondí. Nos habíamos estado viendo regularmente durante los últimos meses, pasando gradualmente de contactos profesionales a algo más personal. Ella entendía el trabajo que hacía, las exigencias que conllevaba. Más importante aún, abordaba las relaciones con una honestidad directa que era refrescante después de años de las manipulaciones de Melanie. Mientras me ajustaba la corbata, me encontré reflexionando sobre el viaje del último año. El dolor y la traición se habían desvanecido, reemplazados por el aprecio por la claridad que trajeron. Había redescubierto partes de mí mismo que se habían estado asfixiando lentamente en mi matrimonio. Independencia, decisión, la capacidad de confiar en mis instintos. Courtney había llamado ayer con noticias. Melanie había sido trasladada a un centro de mínima seguridad en Connecticut, posicionándose ya como una prisionera modelo. Probablemente escribirá unas memorias y lanzará una gira de regreso en cuanto salga, había dicho Courtney con un humor sorprendente. Me di cuenta de que ya no me importaba lo que hiciera Melanie. Sus elecciones tuvieron consecuencias, al igual que las mías. Ambos vivíamos con ellas. Aunque mis consecuencias incluían una cena con una mujer inteligente y honesta que me veía con claridad y a quien le gustaba lo que veía. Abajo, ella esperaba en el vestíbulo del hotel, elegante con un sencillo vestido negro. Su rostro se iluminó cuando me vio. ¿Cómo se siente ser la estrella de la conferencia?, preguntó mientras caminábamos hacia el restaurante. Apenas la estrella, me reí. Aunque el representante del Estado Mayor Conjunto parecía interesado en nuestro nuevo modelo de evaluación de amenazas. Nuestra conversación fluyó fácilmente durante la cena, tocando el trabajo, la familia, los libros, los viajes, el cómodo intercambio de dos personas genuinamente interesadas en los pensamientos del otro. Tengo algo para ti, dijo cuando llegó el postre. Me entregó un pequeño sobre. Dentro había un recorte de periódico anunciando la sentencia de Philip Blackwood, 23 años. Pensé que quizás querrías cerrar el círculo, explicó. Cerré el círculo en el momento en que cambié esas cerraduras, respondí, guardando el recorte. Pero aprecio el gesto. Más tarde, caminando de regreso bajo el monumento a Washington iluminado contra el cielo nocturno, ella deslizó su mano en la mía. Se sintió correcto, no un reemplazo de lo que había perdido, sino algo nuevo, algo honesto. La vida no siempre sería tan sencilla. Habría desafíos, complicaciones, quizás incluso desamor. Pero había aprendido la lección más valiosa de todas: es mejor enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, que vivir cómodamente con mentiras.